Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio que hemos escuchado este domingo, unos fariseos se acercaron a Jesús y le hicieron esta pregunta: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Era una pregunta capciosa, una especie de trampa. Si Jesús decía que no era lícito, se ponía en contradicción con la ley de Moisés, que contemplaba la posibilidad del divorcio. Y de esta manera Jesús perdía crédito como maestro en Israel. En cambio, Jesús traslada el asunto al plano religioso, no legal, y pregunta a los fariseos lo que les había prescrito Moisés. Ellos le respondieron que Moisés les había permitido que el marido escribiera un acta de divorcio y repudiara a su mujer. Los fariseos se referían a un texto del capítulo 24 del Deuteronomio que dice esto: si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, y resulta que esta mujer no acaba de caerle bien, porque descubre en ella algo que le desagrada, le escribirá un acta de divorcio, se la pondrá en su mano y la despedirá a su casa. Era una ley machista que solo favorecía a los varones, quienes eran los únicos que podían decidir sobre la suerte de la mujer y abandonarla a su antojo. Era un divorcio que solo le era permitido iniciar al varón. Y la mujer quedaba en una total inseguridad, abandonada. Esta era la ley de Israel. Y los maestros de Israel discutían sobre el significado de ese desagrado que podía encontrar el hombre en su esposa. Y las interpretaciones eran muy variadas. Para algunos rabinos bastaba que la mujer no cocinara bien o que ya no fuera físicamente atractiva para que fuera repudiada y despedida por el marido. Para otros, el repudio era posible solo en casos graves, en pecados morales grandes de la mujer, como en el caso del adulterio. Jesús no se enfrasca en discusiones legales acerca de la posibilidad o no del divorcio, ni tampoco se enreda en las disputas jurídicas de los maestros de Israel acerca de las condiciones exigidas para que fuera lícito o no el divorcio. En primer lugar, Jesús relativiza lo que afirmaba la ley de Moisés. Es más, la declara en cierta manera caducada, inactual. Y les dice: Moisés prescribió eso debido a la dureza del corazón de ustedes. Es decir, que la concesión de Moisés era una ley fundada en la debilidad humana y que además discriminaba a las mujeres. Un corazón duro es un corazón cerrado a la acción de Dios, un corazón que nos convierte en víctimas de nuestras fragilidades porque es incapaz de amar. Jesús declara superada esta normativa, ya no tiene valor. Y luego se remonta a la voluntad originaria de Dios al principio de la creación, cuando creó al hombre y a la mujer. Dios pensó las cosas en un modo muy distinto. Dios nos creó para un amor grande, que se expresara como don y entrega de la propia vida y se llegara a convertir en una comunión tan fuerte que nada ni nadie pudiera romper. El texto del Génesis dice así: al principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer, y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, y serán los dos
una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Este es el texto que cita Jesús y al final concluye con su célebre frase: por eso lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Jesús no ha venido a imponer leyes, ni a complicarnos más la vida con disciplinas estrictas. Jesús ha venido a inspirar la vida, a iluminarla y a renovarla. Por eso no se enreda en discusiones sobre el divorcio. Tampoco el tema del Evangelio de hoy es el divorcio, como lo conocemos en la actualidad. El Evangelio siempre es buena noticia que alegra el corazón. ¿Y cuál es la buena noticia que nos ofrece Jesús hoy en el Evangelio? Que Dios nos ha creado por amor y para que nos amemos. Nos ha creado por amor y para el amor. Efectivamente, en la primera lectura que hemos escuchado hoy del libro del Génesis, Dios, después de haber creado al ser humano, afirma: no es bueno que el ser humano esté solo. No hace bien aislarse e ignorar a los demás, pues la soledad es una realidad cercana a la muerte. Por eso también es cruel y contrario al plan de Dios condenar a otros al aislamiento forzado. Si queremos ser felices, no podemos vivir cerrados en nosotros mismos. Somos seres incompletos y alcanzamos nuestra plenitud solo en el amor, solo cuando podemos amar y somos amados. Esta es la buena noticia del Evangelio de hoy. Jesús recuerda que Dios creó al hombre y a la mujer distintos entre ellos, pero iguales en dignidad y grandeza, para que se amaran y convirtieran el amor en una historia perenne y siempre nueva. Los creó para que vivieran en recíproca responsabilidad, cuidándose y amándose mutuamente con ternura y respeto, no como la ley de Moisés, que consideraba a la mujer en un plano inferior. Jesús nos recuerda el sueño de Dios. El sueño de Dios al principio de la creación fue que el hombre y la mujer se encontraran, se unieran y se amaran, hasta llegar a formar una sola carne. El texto del Génesis, recordado por Jesús, dice textualmente: el hombre se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. El verbo unirse traduce un verbo hebreo, el verbo davak, que indica no solo adhesión física, sino también amorosa y espiritual. Este mismo verbo davak lo usa un salmista cuando le dice al Señor: mi alma está unida a ti. La Biblia, para hablar de la unión entre los esposos, utiliza el mismo verbo que usa para hablar de la unión del creyente con Dios. El texto del Génesis evoca pues la unión matrimonial, no solo desde la dimensión sexual, sino también como donación libre y voluntaria en el amor. Y el fruto de esta unión es llegar a ser una sola carne, es decir, un solo ser. Los esposos llegan a ser una sola cosa en el amor, no solo gracias al abrazo íntimo de sus cuerpos, sino también en la unión de sus corazones y sus vidas, y también en el Hijo nacido de los dos, el cual lleva en sí mismo, uniéndolas no solo genéticamente, sino también espiritualmente, las dos carnes. La frase "lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre", no es una simple prohibición, sino
la revelación más hermosa acerca del matrimonio. El matrimonio no es, en primer lugar, una decisión de los esposos, sino un misterio nacido del acto divino de unir. Para Jesús es Dios quien une al hombre y a la mujer por el vínculo matrimonial, para concederles la gracia de poder vivir un amor semejante al suyo, duradero, fiel, generoso, para siempre. Los esposos están unidos, no solo porque un día se conocieron y se enamoraron, sino porque Dios los ha unido. Dios siempre une. Dios une las vidas y las historias. Dios nunca separa. Por eso debemos comprometernos siempre a conservar viva la frescura de la voluntad divina al origen de la creación, dedicándonos con todas las fuerzas a nutrir y cuidar el sueño de Dios, que nos pensó unidos, para que nos amáramos siempre y rehiciéramos el amor una y otra vez cuantas veces fuera necesaria. Dios ha creado al hombre y a la mujer para que vivan su relación matrimonial como una alianza de amor. En tiempos de Jesús era un frío pacto entre dos personas, una alianza de amor que se convierta en historia a lo largo del tiempo y tienda a existir para siempre, hasta la muerte. Sin embargo, todos lo sabemos, el amor es frágil y necesita ser cuidado. Antes de que llegue la ruptura, las parejas se van separando poco a poco en la vida de cada día, a través de las pequeñas ofensas, los silencios que distancian, las frases hirientes, la falta de sinceridad, la poca ternura en el trato, la falta de comunicación. La fidelidad conyugal está en juego en las pequeñas cosas y detalles de cada día. Después del amor que nos une con Dios, dice el Papa Francisco, citando a Aristóteles, que el amor conyugal es la máxima amistad. Los esposos están llamados a amarse con los rasgos de toda buena amistad: la búsqueda del bien del otro, la reciprocidad, la intimidad, la fidelidad, la ternura, el respeto. El secreto es el amor. Quien está enamorado no se plantea que la relación pueda ser solo por un tiempo. La indisolubilidad del matrimonio no es un yugo impuesto, ni por el capricho de la iglesia, ni por la ingenuidad de Jesús, sino un don del Señor, a través del cual Él quiere reflejar su mismo amor gratuito y eterno. La buena nueva del Evangelio de hoy es sobre el amor. Todos debemos construir y cuidar el sueño de Dios que nos pensó para el amor. Como dice San Juan de la Cruz, en fin, para este fin de amor fuimos creados. Pero vivir en el amor solo es posible gracias a la acción del Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, que sana y transforma los corazones endurecidos y rehace continuamente el amor roto por el egoísmo y las infidelidades humanas. Es el Espíritu del Señor quien nos hace conservar la amabilidad, la sonrisa y la esperanza, aún en los momentos de tensión, de conflicto y de dolor. Es el Espíritu del Señor quien nos va a dar siempre la fuerza necesaria para iniciar y reconstruir una y otra vez el frágil pero hermoso camino del amor a través de la generosidad y el perdón. Amén.